Bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. La verdad hoy estoy contento porque vamos a tener en nuestra conversación a un buen amigo que sé que conoce, que es experto en temas de economía circular, y yo estoy muy agradecido de que él tome parte de su tiempo y nos comparta. Recording is on. Y que nos ayude sobre todo a entender mejor qué es la economía circular, sobre todo en este capítulo especial previo al Día Mundial del Reciclaje, que es este domingo 17 de mayo. Creo que si queremos tener una transición o agilizar o acelerar la transición de una economía lineal a una economía circular, se vuelve bien importante que primero entendamos qué es la economía circular, hacia dónde va, cuál es la visión, y eso es donde Adrián nos va a compartir sus experiencias, su conocimiento, y pues empezamos. Bienvenido, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto estar contigo y con el auditorio, Álvaro. Gracias por la invitación. Pues empecemos. Platícanos, sé que hay una presentación que tienes esto, platícanos de ti, platícanos en qué actividad estás metido, en qué estás sumando en el tema de economía circular, y por ahí sé que tienes un material que nos vas a presentar para que nos quede más claro todos estos términos. Claro. Bueno, yo soy diseñador industrial de profesión o de formación, depende de dónde lo quieras ver. Y tiene ya más de una década que empecé a involucrarme en temas de academia, en específicamente temas de sustentabilidad, diseño sustentable, desarrollo sostenible. He complementado mi formación como diseñador con algunos posgrados. Tengo un posgrado en el ITAM en Dirección y Desarrollo de Negocios. Tengo un posgrado en la Universidad de Columbia en Desarrollo Sostenible, y tengo un posgrado también por la Universidad de TU Delft en los Países Bajos en Economía Circular. Ok, padrísimo. Y bueno, hace ya 5 años fundé Futuro Circular. Futuro Circular es un despacho de innovación circular. Nuestra misión es poder ayudar a nuestros clientes a poder migrar hacia la economía circular, implementándola en sus procesos, implementándola en su día a día. Además de esto, creo mucho en la importancia de entender el concepto de economía circular, entender su relevancia, entender sus aplicaciones, y por eso decidí involucrarme de nuevo en temas académicos. Así que me acerqué a una universidad que yo respeto mucho en temas medioambientales, que es la Universidad del Medio Ambiente, y construí el posgrado, es un diplomado en economía circular, y me da muchísimo gusto el poder compartirles que estamos por iniciar la tercera generación. Han sido cada vez, ha sido un éxito, cada vez ha habido más inscritos. En esta ocasión, por cuestiones por todos sabidas, digamos, va a ser en línea totalmente. Antes era semipresencial, ahora va a ser completamente en línea. Y bueno, pues el enfoque justamente es economía circular, cómo entenderla, cómo implementarla, cómo se puede llevar a cabo en una organización. Entonces, pues soy un fiel creyente de que uno de los primeros pasos para poder comenzar esta migración hacia la economía circular es entenderla. Y yo me atrevería incluso a desmitificarla, porque desafortunadamente, como toda cosa nueva, hay un riesgo muy grande de que se desvirtúe porque se entienda de una manera equivocada. Entonces, pues una causa personal es tratar de compartir lo que he aprendido acerca de economía circular y tratar de ser muy objetivo en lo que realmente es y lo que no es economía circular. Okay. Y bueno, para terminar, tiene un par de meses ya que participo con una empresa que se llama MBM, que es una empresa que justamente logró lanzar un spin-off, hizo un spin-off de un caso de economía circular aplicada específicamente en el punto de venta. Entonces también
también estoy muy involucrado con eso, y los fines de semana vendo pepitas aquí en la colonia. No, los fines de semana trato de descansar, pero bueno. Dar tiempo de familia. Exactamente. No, pues gracias por compartirnos tu background. Eso es para todos los que nos escuchan y nos ven, va a ser muy importante. Comencemos, platícanos lo que generalmente tú compartes, ese como el conocimiento de la economía circular. Empecemos por ahí. Claro. Bueno, pues me voy a tomar la libertad entonces, Álvaro, de compartirles mi pantalla. Y pues son algunas diapositivas que he preparado con la intención de poder, justamente en el marco de el evento que va a llevarse a cabo el fin de semana en temas de reciclaje, pues me interesa mucho poder compartir con la audiencia qué es y de dónde viene y por qué surgió la economía circular. Entonces preparé esta breve presentación y comenzaría subrayando esto que he puesto a la derecha, que es un nuevo paradigma mundial, ¿no? Yo personalmente sí creo que la economía circular es un nuevo paradigma mundial. Es impresionante porque en la semana pasada participé en un colectivo en el que estamos trabajando en un tema legislativo a nivel federal en temas de economía circular. Hace una hora estaba en un foro organizado por la Ibero en temas de economía circular. El próximo martes también voy a dar un webinar para una empresa colombiana en temas de economía circular. Entonces, yo creo que el hablar de que la economía circular es un nuevo paradigma mundial es muy real, es muy preciso, porque verdaderamente la economía circular en estos últimos, yo me atrevería a decir, 18 meses ha cobrado una relevancia muy importante, y yo creo que todavía más va a adquirir esta relevancia. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que es importante hablar de economía circular? Y quiero darles estos bullets de por qué creo que es importante la economía circular. Primero, las empresas globales tienen ya responsables dentro de su organigrama en temas de economía circular. Empresas como Heineken, AB InBev, Unilever, Procter & Gamble, Danone. Todas estas empresas globales, Coca-Cola, son empresas que ya tienen dentro de su organigrama una posición que se llama responsable de economía circular, coordinador de economía circular, jefe de economía circular, etcétera. Y por otra parte, yo creo que les ha pasado a los que están en la audiencia, si tú entras a las páginas de estas empresas, te vas a topar con que ya dentro de sus objetivos y dentro de sus speech de la propia estrategia corporativa, hablan acerca de la economía circular y tienen pronunciamientos que consideran a la misma. Entonces, la iniciativa privada está completamente subida o subiéndose a la economía circular. Por otra parte, hay una enorme cantidad de organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales que están impulsando la economía circular en el mundo. Despachos, colectivos, fundaciones, entidades que por todos lados, realmente casi en cualquier país del mundo, ya están abrazando los temas de economía circular. Entonces, la sociedad civil está empezando a subirse a este tren también. Y algo que es súper relevante es que los gobiernos, desde el punto de vista gubernamental, hay gobiernos y regiones completas que han definido fechas próximas para transitar hacia la economía circular. La Unión Europea, por ejemplo, pues es un referente en temas de economía circular. Ellos tienen hojas de ruta, tienen métricas, tienen iniciativas, tienen muchísimas cosas en torno a la economía circular. Países como Escocia, ya hablando a nivel país, Escocia, Eslovenia, Francia, Finlandia, Italia, son países que explícitamente han definido intenciones de convertirse en economías circulares. Y hay otros como, por ejemplo, Holanda, Alemania, China misma, son países que tienen más de una década aplicando principios de economía circular, no necesariamente llamándoles de esta forma, pero aplicando principios de economía circular o definiendo estrategias para implementar economía circular en sus propias economías.
Y a nivel más cercano, en Latinoamérica, países como Chile y Colombia llevan un gran camino andado en temas de economía circular. Por ejemplo, estos países tienen una ley REP, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que pues está completamente alineada a las intenciones de la economía circular, e incluso en estas leyes se menciona explícitamente también que es un objetivo la economía circular. Y México, para alegría yo creo que del país y en particular mía, está muy subida también, o está subiéndose de manera muy interesante a los temas de economía circular, ¿no? De hecho, comentaba hace unos minutos que la semana pasada se inició los trabajos de un colectivo que busca respaldar y asesorar al Senado de la República, que ha lanzado una iniciativa de ley de economía circular, y así se llama la ley, Ley General de Economía Circular. Y la intención, si todo sale bien, es que para finales de este año haya podido ser ya cabildeada, definida y lanzada esta ley de economía circular desde el Senado de la República. Además, estados como Quintana Roo, por ejemplo, tienen una ley que en realidad es una ley REP, una ley local de responsabilidad extendida del productor y economía circular. Querétaro también ha hecho grandes cosas a este respecto. La Ciudad de México también está abordando mucho el tema de economía circular, de tal forma que quiero explicarles que la economía circular no es una tendencia green bonita para hablar. Es una megatendencia que está y continuará reconfigurando la manera en la que el planeta funciona. Oye, en ese colectivo, ¿quién está integrado en ese colectivo? Porque, bueno, creo que todos los que tenemos ya cierta cantidad de años en estos temas ambientales, pues a veces nos damos cuenta que se emiten cosas con buenas intenciones, pero a veces en la práctica no son nada viables o Claro, sostenibles. claro, sí, mira, Entonces, te platico, Álvaro. Este colectivo fue propiciado por un muy buen amigo que él es parte de una organización que se llama SEMDA, que son especialistas en legislación en temas sostenibles. Digamos que de local, en Querétaro, seguramente conoces a Marta Vargas. Ella fue funcionaria en el gobierno anterior en temas de sustentabilidad, y ella es abogada y tiene muchísimos conocimientos en temas de política pública. Ella está formando parte del equipo. Casi todos son abogados o han participado en temas de construcción de legislaciones. La verdad es que es un grupo que no conozco a todos, pero a los que conozco tienen un gran trasfondo en temas de política pública y legislación sustentable o medioambiental, digamos. ok. ¿Y en ese colectivo hay gente práctica? Pues yo creo que yo soy uno de los que tienen más cercanía con la implementación de la economía circular. Ok. Sin embargo, también sé que no es el único colectivo que se ha creado, también existe otro impulsado desde la iniciativa privada. Entonces hay varias, también por ejemplo en este colectivo participa digamos que la visión académica, con una muy buena amiga que es académica de la Ibero. Entonces me parece que sí está bastante nutrido, y lo que estamos haciendo en este colectivo es buscar integrar visiones de nuestros conocidos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues sería valiosísimo también tus opiniones y tu colaboración para poder hacerlo más horizontal, ¿no? Más inclusiva los trabajos que hagamos. Sí, a veces yo lo comento porque cuando a nosotros nos toca en el día a día poder ejecutar esas acciones que fueron redactadas muy bien, o sea, en sus párrafos y todo en teoría suena perfecto, pues a veces faltó un poquito de la tropicalización a la situación de México, ¿no? Hay veces que no es agarrar copy-paste de lo que hacen en otro país. Por supuesto. Y en el tema de apoyos, en el tema de fondos, pues en otros países cuentan con fondeo, aquí no se cuenta. Conozco lo que tú me comentas, vi esa ley, me hicieron llegar parte de esa iniciativa que traen en el Senado, la estuve leyendo,
tiene buenas intenciones, le falta trabajo, como bien dices. Conozco la de Quintana Roo, también por ahí me hicieron llegar la información. Sí, estoy de acuerdo que está más orientada, o sea, a veces utilizan el nombre de economía circular como tratando de abarcar lo más posible, pero pues queda grande, ¿no? Así es. Todavía no vi por ahí un esfuerzo que estaba haciendo también Sinaloa, como bien comentas, el estado de Querétaro también estaba trabajando y ya está en la parte legislativa, lo de la ley de economía circular aquí del estado, y así se van a empezar a sumar varios y está padrísimo. El chiste es dar ese tema del toque de la parte legal es buena, pero la parte práctica, en este caso lo que tú les aportes y otras personas que participen o la parte de iniciativa privada, es fundamental para que esto funcione. Porque si no, Claro. te digo, ya hemos vivido varias cosas que han salido, que uno las lee y dices, híjole, está padrísimo, pero pues en México va a estar complicado, ¿no? Pero bueno, qué Claro. bueno. Entonces, ese es un buen tema, es algo bueno saberlo para los que estamos en esto, que va caminando también esa parte de política pública. Así es, así es, así es. Y bueno, pues retomo el tema, Álvaro, y aquí yo quisiera hablar de por qué surge la economía circular, ¿no? Creo que es importante entender cuáles han sido los detonantes que han propiciado que surja la economía circular y con este antecedente entender, pues, para dónde va, ¿no? Y cómo es que se puede, cómo es que las empresas, los emprendimientos, el contexto en el que sea que estén los que nos están escuchando, pueden empezar a sacarle provecho y abrazarla, ¿no? Entonces, yo he definido que hay 3 grandes retos que tiene la economía como se encuentra actualmente establecida, ¿no? Y el primero es este reto que menciono aquí como una cantidad finita de recursos. Algo que es muy de llamar la atención a mí me ha parecido un trabajo extraordinario, el trabajo que ha hecho que se le llama el Earth Overshot Day, de una iniciativa que se llama The Global Footprint Network. Y ellos lo que hicieron, tratando de darle un peso específico a esta frase de existe una cantidad finita de recursos, hicieron este trabajo. Yo les invito a que, si tienen interés, puedan googlear The Global Footprint Network. Ahí incluso pueden sacar su propia huella. Pero a nivel planetario, lo que ellos hicieron es que midieron y compararon, por un lado, cuánto el planeta tiene capacidad de producir en cuanto a recursos naturales, a materias Claro. primas, para ser muy concreto. Y por el otro lado, cuánto es nuestra tasa de consumo o cuánto es nuestros índices de consumo, y de esa forma comparar una cosa con la otra. Y el trabajo que ellos hicieron fue muy interesante porque prácticamente en 1970, como se puede ver, estoy remarcándolo aquí, en 1970 básicamente se logró que la capacidad productiva del planeta equiparara a la capacidad de consumo de la especie humana. Lo que es importante de notar es que a partir de allí la curva ha seguido creciendo y sigue creciendo, no está cambiando, no se está aplanando la curva. Y ellos hacen 2 proyecciones, ¿no? ¿Qué pasaría si seguimos como hasta ahora en el business as usual? ¿Y qué pasaría si redujéramos la emisión de carbón en un 30%? Y el panorama que sacan es que de lo que sucedió en el 70, que era 1-1, es decir, en un año completo consumíamos todo lo que el planeta produjo en un año. Bueno, si seguimos como hasta ahora, para el 2030 necesitaríamos 2 planetas completos, y si cambiáramos a un panorama más conservador en cuanto a reducir el 30% de la emisión de carbono, necesitaríamos planeta y medio. Como cualquiera lo puede entender, pues no tenemos ni siquiera 1.01 planetas, ¿no? Tenemos un planeta y nada más. Entonces, a mí me parece importante presentar trabajo porque le da un peso real a esta idea que es como muy nebulosa de que nos estamos acabando los recursos naturales, ¿no? Y aquí, pues, con toda claridad, ellos han medido que efectivamente, que estamos empezando a depredar de una manera muy ruda los recursos del planeta.
¿Y esto en qué se traduce? ¿En qué se traduce que nosotros estemos o necesitemos planeta y medio, ¿no? ¿En qué se traduce que para el 2030 necesitemos 2 planetas cuando todos sabemos que no los hay? Pues significa que se los estamos quitando a alguien más, que se los estamos quitando a algo más, es decir, a otra especie, o que se los estamos quitando a las generaciones futuras, porque estamos afectando la capacidad del planeta de poder restaurar esta capacidad productiva de recursos. Entonces, esta idea, por ejemplo, el año pasado, globalmente, el 29 de julio, nosotros agotamos todos los recursos que el planeta había producido. Pues julio casi es la mitad del año, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer ahí la matemática que verdaderamente está muy grave. ¿Y esto qué tiene que ver con tal vez los que nos escuchan, ¿no? Pues tiene que ver con accesibilidad de materias primas, tiene que ver con cuánta agua, con cuánta madera, con cuánto acero, con cuánto, no sé, plomo o el material que ustedes utilicen para sus procesos productivos. Entonces, sí hay un grave riesgo de esta realidad de cómo funciona hoy la economía. Realmente la economía está constituida en base a un principio depredador de agotar los recursos del planeta. El segundo reto del que quisiera hablarles es en cuanto a las afectaciones a las personas y al medio ambiente. Y es un trabajo que pueden ver aquí en la esquina inferior izquierda, que hizo un grupo de académicos en la Universidad de Estocolmo, que se llama Los Límites Planetarios. Y de nuevo, ahí pongo la liga para que los que gusten puedan acceder a ella e investigar más. Pero lo que ellos trataron de entender es esta frase que todos hemos escuchado y en algunos casos decimos, ¿no? De que estamos destruyendo al planeta, ¿no? O estamos destruyendo a la naturaleza. Son frases como ya incluso que suenan como a cliché, pero lo que acabó pasando, lo que ellos hicieron es que dijeron, a ver, pues vamos a ponerle una medida real, vamos a ver si realmente esto está pasando, ¿no? Si realmente estamos destruyendo al planeta, si realmente estamos afectando al medio ambiente tanto como dicen, o es una idea verde, loca, de hippies, ahí infundamentada, ¿no? Yo aquí agregaría es el tema, cuando yo lo converso, este tema, que coincido totalmente contigo, sí, es sentido común. O sea, imagínate, yo les pongo el ejemplo. Yo te entrego un garrafón de agua que te tiene que durar 12 meses para tomar. claro. No hay otro. O sea, ese es tu presupuesto de agua para este año. Y entonces, si llegas al 29 de julio y ya no tienes agua que tomar, quiere decir que tienes que ir a robarle el agua a alguien más. Así es. Y entonces, ¿por qué no pensar en este tema que me imagino que ahorita vas a entrar más adelante, en posibles soluciones para que en lugar de que nos dure hasta el 29 de julio los recursos, si cambiamos hacia esta transición que queremos hacia la economía circular, es que al rato regresemos y nos duren hasta agosto, y al rato regresemos hasta septiembre, y empecemos otra vez a ganar eso que hemos perdido, aunque la población vaya creciendo, pero ahora el modelo económico sea distinto. Exactamente. Y entonces Sí, cuando la gente dice, sí, es sentido común, porque si me dices que me va a durar 12 meses y eso es lo que tengo, pues me tengo que organizar, o sea, sí es posible. El tema es que poca gente está consciente de esto y por eso a veces tiene ese consumo desmedido. sí, exacto. Y la cosa es que o nos preparamos o enfrentamos, por un lado, como dijiste, ¿no? O sea, o ya no hay, el agua ya se acabó en tu ejemplo, o tienes que ir pues tú planteaste un panorama extremo, ¿no? Tienes que ir a robarla, o en el caso más común, pues tienes que ir a comprarla a 5 veces lo que valdría, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista de un negocio, pues hay un factor de riesgo enorme, el que las materias primas escaseen, porque esto quiere decir que empiezan a encarecerse. Entonces, pues por donde uno lo vea, ¿no? Este sentido común del que hablas es lo que nos debe de llevar a entender que debemos hacer un uso mucho, mucho, mucho más racional, y yo me atrevería a decir incluso un uso distinto completamente de los recursos naturales.
Y en este segundo reto que quiero compartirles, les decía, ¿no? Este grupo de académicos lo que trataron de definir es, bueno, por un lado está este tema previo de nos estamos acabando los recursos, pero por el otro lado, ¿cómo nos conducimos como especie con el resto del planeta? ¿Cómo nos conducimos? Y cuando digo con el resto del planeta, no nada más me refiero a las tortugas, los osos polares y las ballenas. Me refiero incluso con el resto de las personas, ¿no? Porque al final del día, nosotros también somos parte de un ecosistema, también somos parte de esta biomasa que conforma la vida completa del planeta. Entonces, lo que ellos hicieron es que generaron estos 9 límites planetarios: el cambio climático, la manera en la que generamos y liberamos nuevas sustancias al medio ambiente, el agujero en la capa de ozono, la contaminación por carga atmosférica de aerosoles, es decir, gases que liberamos a la atmósfera, la acidificación de los océanos, cómo nuestros hábitos productivos han cambiado el pH que de manera natural tiene el agua de mar, que tiene un nombre medio complejo, de los ciclos biogeoquímicos, que básicamente es los fosfatos y los nitratos que utilizamos para producir nuestros alimentos y qué les pasa a ellos, a esos productos químicos, cuando acaban en contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Qué le sucede a la naturaleza? El uso de agua dulce, los cambios en el uso de suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros un río, una laguna, un manglar, un bosque, lo convertimos en un pastizal o en una zona agrícola o en una ciudad? Y la más dramática para los medios, ¿no? Los medios de comunicación, que es la integridad de la biosfera, ¿no? Cómo afectamos al resto de los habitantes de este planeta, ¿no? Tanto en diversidad genética como en diversidad funcional, ¿no? ¿Cuánto hemos acabado por especie o cuánto hemos extinguido, por decirlo como debe ser dicho, cuánto hemos extinguido por especie o por biomasa, ¿no? Y el resultado de esto, o sea, explico rápidamente cómo funciona. Lo que está dentro del círculo azul quiere decir que está dentro del límite planetario, que la Tierra tiene capacidad de manejarlo. Lo que está entre el círculo azul y el círculo rojo es lo que está en una zona de riesgo creciente, y lo que ha trascendido el círculo rojo está en un riesgo alto, es decir, hay un factor terrible de riesgo, ¿no? De catástrofe. Y el resultado lo sintetizo aquí: de los 9 límites planetarios, 5 están traspasados o en el límite, 2 están dentro de los límites y 2.5, digamos, no tenemos ni idea, ¿no? ¿Qué pasa con las sustancias que nosotros estamos consistentemente liberando, sintéticas, que nosotros constantemente estamos liberando al medio ambiente, a la atmósfera? Y el otro que no tenemos ni idea es cuántas especies estamos extinguiendo que ni siquiera fueron catalogadas todavía y ya no existen. Entonces, pues realmente este panorama pues denota que nos estamos convirtiendo, o ya somos, un vecino, como le llaman ahora, ¿no? Somos el vecino tóxico del vecindario, ¿no? Nuestra manera de conducirnos es completamente unilateral y muy, muy agresiva. Y vuelvo a repetirlo porque no quiero generar aquí una mala interpretación. O sea, no es que esto esté afectando solamente al oso polar que vive en los casquetes. Esto está afectando a personas, ¿no? A personas que se están quedando sin agua, a personas que se están quedando sin bosques, a personas que son afectadas por inundaciones, a personas, no sé si les suene esto, a personas que son afectadas por enfermedades que la naturaleza tenía la capacidad de controlar y que debido a la manera en la que hemos afectado los ecosistemas, se detonan enfermedades que no debían de haberse detonado, ¿no? Ahí se los dejo, el que le agarró. Y el tercer reto que tiene la economía como funciona hasta ahora es que está basada en una visión de desperdicio de recursos y de valor agregado, ¿no? Y esta tablita es muy interesante porque pues, es la tabla periódica que todos estudiamos algún día en la escuela, y las tasas de reciclabilidad o de reciclaje, perdón, las tasas de reciclaje que hay por elemento químico, ¿no? Como la conclusión aquí es 42 de los 118 elementos químicos se reciclan menos de la mitad,
Sin embargo, lo que es impresionante es el esfuerzo que hay para poder acceder a estos elementos químicos que al final pues, son materias primas, ¿no? Son minerales, son sustancias, son productos que nosotros utilizamos en nuestra economía para satisfacer nuestras necesidades. Y lo impresionante es que esto, ¿no? Que casi la mitad la reciclamos menos de la mitad. Imagínense todo el desperdicio que esta frase que he dicho implica. Pensando que el 99.9, es decir, todos los productos que se fabrican tarde o temprano acabarán convirtiéndose en basura, vean esta última cifra, ¿no? El 80% de lo que se produce antes de 9 meses se convierte en basura. Hemos logrado un nivel de eficiencia en producir basura impresionante, ¿no? Si en algo somos buenos como especie, es en poder producir basura a una velocidad hiperacelerada. Pero esto no solamente tiene los impactos que ya mencioné. Cada vez que generamos basura, realmente lo que estamos generando es desperdicio de materias primas y de valor agregado. Entonces, cuando uno ve estas 3 métricas, Álvaro, y para los demás, pues resulta más que evidente que el modelo actual no puede mantenerse, no puede y no debe mantenerse, porque es un modelo que, además de que es insostenible en el tiempo, es un modelo que se basa en un efecto boomerang que se nos está regresando directamente a nosotros mismos y nos está pegando y nos va a pegar cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y yo les explicaba que estas 3 diapositivas tenían la intención de poder explicar por qué es que surgió la economía circular. Y en esta gráfica, que es una pirámide, porque creo que representa bastante bien cómo se va generando nuestros productos, sumarizo cómo funciona la economía actual, que creo que van a poder entender por qué se le puede llamar también economía lineal, ¿no? Porque sigue una línea recta que va cuesta arriba en esta figura de pirámide, y que existen los recursos naturales, son convertidos en materia prima, esta materia prima se convierte en productos terminados, son distribuidos mediante cadenas logísticas y llegan al consumidor. Y todo este caminito hacia arriba implicó un proceso de estarle añadiendo valor. Algo que un día era un galón de petróleo, acaba convirtiéndose en una impresora, ¿no? Algo que un día era un pedazo de madera, acaba convirtiéndose en una credenza de un comedor, etcétera. Todo eso implicó un proceso de añadirle valor en una línea recta, y lo que ha hecho la economía lineal, la economía actual, es que después lo tiramos a la basura. Y todo ese valor que se le fue añadiendo acaba perdiéndose. Y como lo hemos visto, de una manera hiperacelerada, de una manera extremadamente rápida. Ante esta realidad surge la propuesta de la economía circular. Y la propuesta de la economía circular, usando el mismo gráfico, es esta. Pero, como pueden ver, hay una diferencia importante en la forma de la pirámide, ¿no? Digamos que desde la visión de la mera forma de la pirámide ya existe una diferencia. Y la primera diferencia es el ancho que hay en la parte central de la pirámide. El hecho de que esto sea mucho más ancho quiere decir que permanezca en las manos del usuario o el consumidor mucho más tiempo de lo que actualmente permanece. Ese debería de ser el primer postulado de la economía circular, que hagamos productos y prestemos servicios que logren mantenerse en el usuario o el consumidor muchísimo tiempo más de lo que se mantienen ahora. Con esta visión, aquí del lado derecho, surgen las otras. Esto es una manera muy sintetizada de plantear la economía circular, pero esta es la manera en la que se propone que funcione la economía circular. Estas 4 serían como las grandes 4 estrategias de la economía circular. La primera sería el reuso, que tiene que ver con que no salga de la propiedad del usuario el producto y se mantenga de esta forma. Ahora, quiero denotar algo importante. ¿Qué implica que se mantenga en la parte superior de la pirámide? Implica que se está reteniendo valor.
Mientras más se va descendiendo en la pirámide, más valor ha perdido. La estrategia hace que pierda valor el material, el producto, el proceso. Tal forma que la siguiente estrategia es la de reparación o restauración. La siguiente estrategia es la de remanufactura y la última es la de reciclaje. Nada más porque suele generar confusión. ¿Cuál es la diferencia entre reparación, restauración y la remanufactura? Pues que la reparación y restauración solamente busca que mantenga su función, que cumpla el producto para lo que fue hecho, y la remanufactura quiere decir que se lleva a un estado de nuevo, a un estado de que el producto está en óptimas condiciones en todos los sentidos. Aquí solamente se busca que siga cumpliendo con su función. Entonces, cada una de estas estrategias está vista en términos de esta pirámide, porque cada una va perdiendo cada vez más el valor que se le fue añadiendo al producto o al servicio. Y aquí lo interesante es en dónde es que se ubica el reciclaje, ¿no? Y lo interesante es que el reciclaje, desde la perspectiva de economía circular, se ubica como una de las últimas estrategias que se debería de usar. Yo sé que esto puede ser contradictorio en el marco del Día Mundial del Reciclaje, pero yo sí creo que es importante denotar que si bien es cierto que el reciclaje es un principio de la economía circular, es una estrategia de la economía circular, en el estricto sentido debería de ser la última opción a la cual deberíamos de recurrir para poder lograr economía circular. ¿Por qué? Porque básicamente reciclaje quiere decir que los productos se llevan a su estado de materia prima otra vez. Entonces hay que volver a subir toda esta cuesta de la pirámide y volver para que pueda llegar otra vez al usuario, al consumidor. ¿Es economía circular reciclaje? No. ¿Es reciclaje algo que debe de evitarse en la economía circular? No, porque la economía circular necesita del reciclaje para poder implementarse. Hay muchos productos que necesitan reciclarse para poder mantenerse en uso y función, ¿no? Y pues la industria plástica es un claro ejemplo de eso. Sin embargo, sí deberíamos de buscar que previo al reciclaje podamos acceder a muchas otras estrategias que mantienen mucho más que el reciclaje el valor de la materia prima o del producto y por lo tanto de todo lo que se le hizo para llegar al consumidor o al usuario final. Sí, yo creo, y aquí me gustaría intervenir. Por favor. Está padrísima la pirámide, la verdad es un muy buen planteamiento, fácil de digerir, que eso es lo que estamos buscando. Es la palabra reciclaje, como que es el término más usado o más conocido, donde la gente ubica el loguito de las flechas, pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, el reciclaje tiene que ser, ambientalmente hablando, el impacto es mucho mejor de reducir emisiones si empezamos con cosas de mayor valor, ¿no? Como es el reuso y en ese orden. Entonces ese orden ascendente y descendente de la pirámide me parece fenomenal. Yo lo que agregaría aquí, y precisar que ya lo tocaste, es el tema del diseño. Si empezamos con un buen diseño del producto, pensando en las premisas que promueve la economía circular, es muy factible que podamos cumplir y respetar esta pirámide. Entonces, esa es una fase que ya a la par, de manera paralela, está sucediendo, porque hay empresas que ya lo están haciendo. Hoy día lo que estamos lidiando también es con esa economía lineal que sigue dominando, y entonces bajo esa economía lineal de productos y servicios que todavía hoy se ofrecen, a veces el único camino viable pues es el reciclaje, ¿no? Tratando de que sea, yo pondría aquí un loguito todavía más, que ya ni entra en la pirámide, pero que lo que queremos hacer es evitar que llegue a los rellenos sanitarios, si bien nos va, porque a veces mucho de esto llega a lotes baldíos o a tiraderos clandestinos, o en el mar, o en los ríos, o exportado de manera ilegal. Entonces nada más quería hacer esa precisión, pero está padrísimo. Claro, y bueno, yo haciéndole un poquito al abogado,
si entendemos que la economía circular en realidad lo que busca es replicar la manera en la que la naturaleza funciona, porque esa es una manera muy interesante de definir la economía circular, que busca replicar los principios de funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza, por así decirlo, genera productos desechables, ¿no? O sea, un árbol genera productos desechables constantemente. Las hojas son productos que en muchas especies de árboles duran 6 meses y dejan de cumplir con la función de fotosíntesis. Sin embargo, como bien comentas, Álvaro, lo interesante es que desde la perspectiva de diseño, sin entrar en temas teológicos, la hoja de un árbol ha sido diseñada o existe o ha evolucionado de forma tal que cuando deja de cumplir su función principal para lograr fotosíntesis, se vuelve un nutriente para la tierra. Eso es lo que nosotros no hemos logrado todavía como especie, ¿no? O sea, logramos hacer una vastedad de productos desechables, pero que en lugar de que sean un producto que cuando deja de ser un vaso, deja de ser un plato, deja de ser una ropa de fast fashion, lo que ustedes quieran, cuando deja de ser eso, se vuelve un producto nocivo para el medio ambiente. Y lo que la naturaleza hace es cuando genera productos, entre comillas, desechables, lo que acaba convirtiéndose después ese producto es en un nutriente para la tierra. Como podemos ver, son visiones completamente distintas. Una es irreflexiva y que deteriora el medio ambiente, la vida misma, y la otra la enriquece, la nutre, la potencia. Entonces, eso surge, como lo dijiste perfectamente, Álvaro, desde el diseño mismo, ¿no? No en balde, la economía circular tiene una rama muy importante que es el diseño circular. Yo como diseñador industrial, obviamente creo muchísimo en el diseño circular. En la UNAM yo doy cursos de diseño circular porque justamente es sumamente importante el transformar desde el origen del producto, desde que se conceptualiza, es muy importante cambiar cómo se hacen las cosas y diseñarlos de manera distinta, ¿no? Entonces, pues nada más termino con esto. Esta básicamente es la misma representación, el mismo contenido que esta, solamente que se lo dejo aquí, muchos me empezarían a decir, oye Adrián, pues mejor empecemos a llamar economía piramidal, ¿no? Entonces, para evitar confusiones, lo llevo a este circulito, que esta sería la parte superior de la pirámide, en donde existe el reuso, después este ciclo es el de reparación-restauración, después este de remanufactura, y finalmente este que es el de reciclaje, ¿no? Y como podemos ver, pues el del reciclaje implica efectivamente volver a pasar por todos esos pasos para poder llegar a un producto terminado, ¿no? Entonces, pues de manera muy, muy sintética, Álvaro, es lo que puedo compartirles acerca de la economía circular. Y bueno, pues no sé si te parezca bien el poder dedicar unos minutos a tal vez a algunas preguntas o generar una dinámica contigo. Sí, claro que sí. Mira, platícanos, me gustaría, tengo ahí varias cosas que quiero preguntarte. Una es de tu experiencia que tienes en estos temas, de obviamente tu experiencia internacional también, de lo que has visto. ¿Nos podrías compartir casos de aplicaciones de economía circular que tú conozcas? Porque una cosa es hacer pruebas a nivel laboratorio. O sea, una cosa es decir, mira, logramos hacer esto aquí en el laboratorio, aquí en la oficina. No, necesitamos cosas que realmente funcionen a nivel empresa, a nivel público, a cierta escala. ¿Nos podrías compartir algunos casos que tú conozcas, ya sea de aquí mismo, de México, o de Holanda, o de Inglaterra, de todos esos lugares con quienes has tenido relación? Holanda, sí, claro. Holanda. Claro, pues mira, perdón, es que estoy adecuando la presentación porque había quitado esta parte, pero mira, quiero compartir esta diapositiva rapidísimo. ¿Cómo es que he visto que se puede implementar la economía circular, ¿no? ¿Cómo es que nosotros proponemos la implementación de la economía circular? Lo primero que hemos visto que es esencial es establecer una visión circular
corporativa, ¿no? Y sé que corporativa puede sonar muy pretencioso, a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, oye, pues yo tengo mi pyme de 6 empleados, ¿no? Bueno, pues ahí hay que establecer una visión circular corporativa, ¿no? Desde el origen. Hace unos momentos hablaba de una cita que se me hizo extraordinaria, que dice que no podemos hacer las cosas diferentes si somos indiferentes. Entonces, lo primero que se necesita hacer para poder lograr un cambio hacia la economía circular es entender que no podemos ser indiferentes, que para lograr ser diferentes necesitamos establecer una visión circular, una visión sustentable, llámenle como ustedes quieran, una visión verde, etcétera, pero en el conjunto de la organización, ¿no? Esta visión es justamente la brújula que se necesita para poder motivar, mantenerse constante, sortear los desafíos que tiene la implementación de una estrategia de economía circular. Lo siguiente es definir un área de oportunidad. El que se pueda, nosotros lo hacemos de una manera metodológica, el poder encontrar un área de oportunidad con alto potencial en donde se puede incidir y lograr cambios sustanciales en una organización para migrar hacia la economía circular. Se necesita definir un área de oportunidad con bastante asertividad. Algo que es básico en la economía circular es que se necesita propiciar sinergia en la organización, ¿no? Esta manera de trabajar de las empresas a base de silos, en las que el área de compras no tiene idea lo que está haciendo logística no le interesa lo que hace finanzas bloquea lo que hace compras, etcétera, 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 no va a permitir que una organización pueda llegar a implementar economía circular. Dentro de una organización necesita haber sinergia y necesita haber los canales y las dinámicas que propicien sinergia. Otro tema que hemos encontrado que es estratégico para implementar economía circular es empezar con un quick win, ¿no? Un pequeño caso lograble, modesto, pero que puede dar resultados en el corto plazo y que justamente genere credibilidad acerca de la economía circular. Entonces, hay que empezar con quick wins para poder, que se pueden implementar de una manera exitosa y que van a generar un efecto dominó hacia la economía circular. Un siguiente tema que se me hace valiosísimo y que, bueno, desde REMSA lo han hecho increíble es generar socios estratégicos. La economía circular, justamente desde su visión disruptiva, desde su visión de hacer las cosas diferentes, parte de que se tiene que generar colaboración y que 1 más 1 es igual a 3. Mientras más se logren desarrollar socios estratégicos en un ecosistema de prestación de servicios o de productos, más factibilidad va a tener de ser exitosa una iniciativa de economía circular. Y el último tema que pues en todos lados se sabe que es esencial es medir los avances, ¿no? Generar KPIs y generar indicadores que puedan mostrar de una manera muy contundente si funcionó o no esa estrategia. Y bueno, les muestro rapidísimo un caso que se me ha hecho padrísimo de economía circular, que es una empresa chilena que tiene presencia en México y por eso me gusta mencionarlo, porque digo, puedo darles casos de Holanda y del Reino Unido, ¿no? Pero seguramente muchos van a decir... Latinos, está bien, perfecto. Exacto, pero muchos van a decir, bueno, pues es que son países de primer mundo, hay un contexto completamente diferente. Quiero mencionarles este ejemplo de una empresa latinoamericana que tiene presencia en México y que desde mi perspectiva lo está haciendo muy bien. Ellos lo que hacen, ellos tuvieron un caso de éxito súper interesante, que es detectaron una oportunidad en la enorme cantidad de residuos que se estaban generando en los envases de los grandes CPGs, de los grandes productores masivos de productos en el planeta, ¿no? Y lo que sucedía con estos productos es que la materia prima, que en este caso es polipropileno, se utilizaba para hacer envases, se llegaba al punto de venta, el consumidor los utilizaba y aquí, de manera consistente, pues se volvían basura. Su propuesta de negocio fue, tomemos esos mismos residuos, hagamos un producto que el propio generador del residuo, es decir, el CPG, el productor de productos masivos,
pueda llegar a serle interesante adquirir y que les genere beneficios tanto medioambientales como económicos. Entonces ellos generaron un sistema de exhibición para los propios productos, de tal forma que los envases puedan transformarse en un exhibidor que exhiba más de esos envases. Entonces esos envases acaban convirtiéndose en un sistema de exhibición que puede ser reutilizado, generando ahorros súper importantes para la empresa y teniendo un impacto de circularizar algo que de manera normal acabaría en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, en el mar, y que se pueda convertir en un producto que le genere impacto al medio ambiente, benéfico, quiero decir, y ahorros sustanciales para el productor, ¿no? Y, por ejemplo, esta es la manera en la que su propuesta funciona. Esta empresa se llama MBM, y lo que sucede con ellos es que generaron este sistema, que es un sistema patentado, de charolas y postes que pueden unirse como si fueran legos en diferentes, en ancho, alto y largo, para poder generar exhibidores que se pueden poner en los puntos de venta. Es reusable, reconfigurable, tiene partes y piezas modulares que se ensamblan en todos los sentidos, reduce los costos logísticos, están hechas de polipropileno o polietileno o polietileno postindustrial, es decir, scrap de la industria, o postconsumo, y tiene gráficas intercambiables. Entonces, pues la versatilidad de este producto está increíble, porque me comentaban ellos que su cliente más antiguo, que es una empresa, una farmacia chilena, un grupo de farmacias chilenas, va a cumplir ya 5 años reutilizando su producto, ¿no? Entonces, cada campaña, esta empresa, esta farmacia, adquiría exhibidores. Ahora con este producto, cada año lo utilizan entre 6 y 8 veces, y al día de hoy casi cumple 5 años. 5 años por 8 veces son 40 veces que se ha podido reutilizar este exhibidor. En lugar de que sea basura, es un producto en el cual se exhiben más productos, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos de cómo su producto funciona, ¿no? Incluso se puede distribuir en tarimado y demás. Y a mí me parece que es un ejemplo muy interesante, porque pues, no hablamos de un producto hecho con impresión en tercera dimensión, en no sé qué lugar complicado de Europa, ¿no? Es un proceso que se hace en México, se hace en Colombia, se hace en Chile, se hace en Argentina, y que funciona bastante bien tanto para los CPGs latinoamericanos como globales, y que se distribuye actualmente en todos estos países, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy interesante, que ellos encontraron un área de oportunidad de circularizar un residuo en un producto que fuera valioso para un CPG. Está padrísimo. Muy buen ejemplo. Te quiero preguntar también, me imagino que a la gente que nos escucha le interesa, ya para ir cerrando, es si quieren arrancar algún negocio, porque ahorita hay muchas oportunidades, ¿no? Creo que este tema de lo que estamos viviendo ahorita, de la contingencia, pues va a traer problemas que necesitan soluciones. ¿Qué recomendarías? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Hay alguna institución en México o las universidades están tomando este tema como para orientar a los chicos hacia allá? Porque pues, obviamente en México ya desapareció el INADEM, ¿no? Que hacía ese papel. ¿Conoces algo al respecto de esto, Adrián, que nos puedas recomendar con las universidades con las cuales tienes vinculación? Sí, pues mira, realmente uno de los más grandes retos que comentaba que yo encontré es ¿no? Es cómo se implementa la economía circular. Y, por ejemplo, en el foro, les comentaba al inicio de este webinar que estuve en un foro en la Universidad Iberoamericana. Uh-huh. La verdad es que las universidades la verdad es que me hubiera encantado que lo hicieran hace 10 años o hace 5, como en Europa, pero bueno, las universidades han comenzado a adoptar la economía circular como un tema importante. La universidad, la UNAM, está empezando a hacer cosas. Les platicaba que a mí ya me han invitado 3 veces en la Facultad de Arquitectura a hablar acerca de economía circular
desde el punto de vista de construcción. La Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, está empezando también a incluir o a buscar incluir dentro de su matrícula y dentro de sus materias, perdón, la economía circular. Y bueno, personalmente yo creo que la Universidad del Medio Ambiente está haciendo un gran trabajo. Tiene una visión muy alineada a los principios de economía circular. Y bueno, yo tengo el gusto de dar el diplomado en economía circular allí. Yo creo que estos esfuerzos son bastante interesantes. También se está construyendo, en colaboración con algunos amigos académicos, el diplomado en economía circular en el IPN, en el POLI. Entonces yo creo que bueno, el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, también tiene trabajos muy interesantes en torno a la economía circular. Y digamos que la academia está empezando a darse cuenta de que había descuidado este tema y lo está empezando a abrazar, que me parece algo muy importante. Y lo que está sucediendo también es que el marco de las MIPYMES está entendiendo o está despertando a la importancia que puede tener la economía circular. En más de un foro yo he tenido la oportunidad de hablar acerca de la importancia que tiene el que todos los emprendimientos, todas las startups consideren seriamente la economía circular para construir sus modelos de negocio. Porque a diferencia de una empresa que fue fundada hace 60 años, 100 años, y que fue construida con paradigmas lineales, con paradigmas convencionales, y de repente alguien le dice, pues, oye, ¿sabes que ahora te tienes que reinventar y convertirte en una empresa circular? Pues es querer agarrar un elefante y voltearlo 180 grados en un segundo, ¿no? No lo pueden hacer, les cuesta muchísimo trabajo. Se los digo por experiencia, es bien desafiante. Lo están haciendo y hay casos muy, muy interesantes, pero les está costando muchísimo trabajo porque son empresas que fueron concebidas en la economía en la economía lineal. El hecho de que un emprendedor, una startup, abrace desde el mismo momento de su origen una visión circular y construya su modelo de negocio con una perspectiva circular, no solamente aumenta sus posibilidades de éxito, sino la hace resiliente desde su nacimiento. Entonces, yo sí creo que para las MIPYMES es una oportunidad extraordinaria la economía circular y el poder empezar a construir o enriquecer sus modelos de negocio con principios de economía circular. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que esto que estamos viviendo va a traer cambios otra vez en temas políticos, en temas geográficos, en cadenas de suministro, donde hay oportunidades de usar tecnología que ya tenemos accesible para acelerar y eficientizar el uso de la economía circular. Creo que vienen cosas muy interesantes por solucionar. He estado conversando con gente también de otros países y cómo viene una visión agresiva de reactivar la economía, pero ya pensando, yo siempre he dicho, queremos cosas distintas, probemos cosas distintas y a veces este punto de inflexión o pivoteo que estamos viviendo ahorita casi ya de mes y medio, que vamos para 2 meses y que esto ya es la nueva normalidad, pues muchos de los que han tenido que cerrar y reinventarse en estas semanas, en estos meses, es una magnífica oportunidad. Las empresas también muy grandes se están dando cuenta de esa dependencia, de que es importante recuperar sus productos, aunque ya sean usados, porque ahí hay materias primas valiosas que en estos tiempos se dieron cuenta que es imposible pensar más adelante no contar con esas materias. Entonces creo que coincido totalmente de acuerdo y te agradezco que nos estés compartiendo pues, tu conocimiento, tu visión, tus experiencias como esta de la empresa chilena. Entonces no sé si quieras agregar algo para concluir, Adrián. Sí, bueno, además, Álvaro, de darte las gracias por esta oportunidad que aprecio muchísimo. Yo volvería a mencionar esta cita que comenté hace un momento, ¿no? De que, o sea, en esta
convergencia que estamos viviendo del COVID, en esta contingencia que estamos viviendo del COVID, todo el mundo sabe que tiene que reinventarse, ¿no? Que va a tener que hacer las cosas diferentes. Y yo creo que el marco de la economía circular es una oportunidad muy buena para comenzar a construir modelos de negocio, productos, servicios, estrategias justamente distintas, ¿no? Justamente que concilien los intereses de las personas, lo que realmente entendemos por calidad de vida, lo que realmente debería de ser valioso para las personas, para las empresas, para las comunidades. Y yo sí creo que, pues es triste decirlo, ¿no? Porque sé que detrás de esta pandemia desafortunadamente hay gente que ha fallecido, gente que la ha pasado muy mal, gente que ha perdido mucho dinero y demás, pero sería una pena que salgamos de todo esto sin haber aprendido nada, ¿no? Claro. O sea, yo creo que lo que sería súper bueno es que salgamos de esto habiendo tomado lecciones, y yo creo que la primera es la necesidad de reinventarnos, de hacer las cosas de una manera diferente, y debemos entender que, como lo dije, no podemos hacer las cosas diferentes siendo indiferentes. Necesitamos entender que las cosas que debemos de apasionarnos y de determinarnos en hacer las cosas diferentes desde dentro, ¿no? Desde una reflexión personal. Sí, que somos parte de algo más grande. Yo me tocó en algún momento escuchar en un evento de una cumbre de presidentes de la Organización de Estados Americanos al presidente Obama, y él decía claramente, o sea, este problema nosotros lo originamos y nosotros como humanidad también tenemos la solución. El tema es tener la voluntad, y para llegar a la voluntad, primer paso, como cuando comenzaste esta participación, es ser conscientes, o sea, saber, no ser indiferentes, porque a mí no me va a pasar, ¿no? Claro, a todos nos va a pasar. La Tierra no va a desaparecer, la gente piensa que la Tierra va a desaparecer. Cuando hablas de que se están acabando los recursos, cuando hablas que ya desde 29 de julio ya no teníamos recursos el año pasado, dice, pues la Tierra no la vamos a acabar. No la vamos a acabar. Nuestra especie no va a tener los recursos mínimos indispensables para poder sostener la vida, ¿no? Tal cual como la conocemos de nuestra especie. Pero eso no quiere decir que otras especies, o sea, es como veía un cartón ahí, un dibujo animado donde ponen ahí unos dinosaurios y ponen a un cocodrilo con cubrebocas, ¿no? Y que pues obviamente el cocodrilo sigue estando hasta nuestros días, que qué especie logró sobrevivir, ¿no? Entonces claro, me llamó mucho la atención ese dibujo animado, porque pues es la realidad, es lo que estamos viviendo. Entonces pues yo me despido primero agradeciéndote el tiempo, agradeciendo tu conocimiento que nos compartes, el saber que contamos con personas como tú, que están todos los días en muchas intervenciones, como ahorita nos platicabas, tratando de educar, de que la gente tome conciencia, que no nada más se quede en la conciencia, sino que actuemos, ¿no? de manera coordinada, y recordarles que nos puedes dar tus datos de contacto, Adrián, por favor. Sí, claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, mi correo es adrian.b de Velasco, J de Jacome, @futurocircular.com. También me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí aparezco como Adrián Velasco, ahí me pueden encontrar. Realmente es la única red social que realmente exploto. Las demás lo he intentado, pero no me da la vida para manejar más redes sociales. Pero en LinkedIn y en mi correo electrónico me pueden encontrar. Y bueno, si me permite, Álvaro, quisiera reiterarles que si alguno de ustedes tiene interés en aprender más sobre economía circular y cómo implementarlo, el diplomado de la Universidad del Medio Ambiente está por comenzar. Comienza el 23 de este mes y pueden acceder, si ustedes googlean Universidad del Medio Ambiente, Economía Circular, ahí les va a llevar a la liga del diplomado, y pues es un muy buen inicio para poder entender y acercarse a los principios de la economía circular en la trinchera en la que estén. Es un diplomado 100% virtual, me imagino. Es un diplomado, exacto, como marcan los astros,
es un diplomado 100% en línea. Sin embargo, al ser la tercera generación, creo que cada vez lo hemos construido de manera más interesante. En este caso vamos a tener 6 invitados internacionales y nacionales, expertos en temas. Está súper bien construido. Creo que va a aportar mucho a los asistentes. Pues muchísimas gracias nuevamente. Yo me despido sin antes invitarlos, un llamado a la acción. Este domingo 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, no lo vivamos como un día más. Ojalá sea un día que al menos tomemos conciencia, ¿no? de qué estamos consumiendo en casa, empezando por ahí, qué estamos desechando, qué hábitos podemos cambiar. Nuestros hijos ya están muy conscientes y a veces ellos nos proponen cosas que no escuchamos ahora que estamos pasando más tiempo en casa. Creo que sería una buena actividad. Lo hemos visto cómo la gente se ha puesto, una de sus actividades para ocupar su tiempo es ordenar sus casas, sacar cosas que no les sirvan, buscar qué hacer con esas cosas y no tirarlas nada más al bote de la basura. Entonces creo que esas pequeñas acciones, no importa que tu casa sí lo hagas y tu vecino no lo haga, platica con tu vecino, invítalo, no lo presiones, ni le exijas, ni vayas y lo hagas sentir menos. Al contrario, nuestra actitud de la gente que estamos de este lado es, hay que invitar, hay que poner el ejemplo nosotros, y a veces la mejor manera en que la gente se sume es viendo el ejemplo, sin que sea presionada, sin que sea estresada por este tema, y extender, que sé que aunque no es así, yo utilizaría el verbo porque así lo han generalizado las personas, es el reciclar. Para mí es el verbo que puedes ponerle: reciclar reusando cosas, reciclar reparando cosas, reciclar remanufacturando cosas. Entonces el término de reciclar, aunque sé que en términos técnicos tiene una definición muy particular, yo ahorita para el Día Mundial del Reciclaje le daría este sentido amplio, para que todos están, si tienes ropa y se puede reusar o se puede reparar, adelante. Si tienes algún electrónico que alguien más pueda reusar, pásaselo para que lo reuse y que no quede guardado en un closet o en un cajón. Y si alguien necesita reparar algo, consulta. Viene un movimiento a nivel mundial muy fuerte de volver a reparar cosas. Entonces, con ese llamado me despido, nuevamente dando las gracias a Adrián, nuestro invitado de lujo en temas de economía circular, y pues estén al tanto para nuevas novedades que en estos días que vamos a estar festejando en mayo y próximamente en junio también, el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, pues muchísimas gracias, un abrazo, Adrián, y seguimos en comunicación. Gracias, hasta luego.